La máster Maylin Alvarado, doctora en Ciencias Químicas Farmacéuticas de la UNAM, es también máster en Tecnología y Control de Medicamentos y máster internacional en Nutrición y Dietética. Cuenta con diplomados en Investigación Científica, Formación Pedagógica en Educación Superior y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Desde el 2013 a la actualidad, es asistente técnico de laboratorio de la Facultad de Química y Farmacia. Es representante también de dicha facultad en el Consejo Asesor Interinstitucional de la USAM y a partir de 2020 es docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Además, también se ha desempeñado como docente de la Universidad Católica de Honduras y como coordinadora del componente de alimentación y nutrición en San Lucas, El Paraíso, en el proyecto especial de seguridad alimentaria FAO. Presento también a la máster Nilda Suyapa Aguilar, que es doctora en Ciencias Químicas Farmacéuticas de la UNAM, máster en Ciencia y Tecnología y Control de Medicamentos, máster en Dirección Empresarial con Gestión Hospitalaria, con diplomados en Políticas Públicas en Gestión de la Seguridad Alimentaria en Honduras y diplomado en Enfermedades de Transmisión Alimentaria. Desde el 2010 a la actualidad, en la docencia como profesora universitaria titular en el Departamento de Control Químico Farmacéutico, representante de la facultad en el Comité Técnico Interinstitucional ante la USAM y representante de la facultad ante el Comité Técnico Reglamento Técnico Centroamericano. Miembro del Comité de Vinculación Universidad-Sociedad de la facultad antes mencionada. Además, se ha desempeñado como directora de la garantía de calidad en el Laboratorio de Especialistas Farmacéuticas del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras. Ambas ponentes han participado en diferentes trabajos de investigación, tanto en el ámbito alimentario como en el farmacéutico, destacando entre ellas la presente ponencia que escucharemos el día de hoy. Y ahora le damos un fuerte aplauso y dejamos el espacio a ambas ponentes y le vamos a dejar a la máster Maylin Alvarado. Así que un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos, un gusto compartir con ustedes en esta jornada y poder dar a conocer el trabajo de investigación que hemos realizado. Realmente es un trabajo de investigación de 4 personas, somos 4 los que hemos ido trabajando y avanzando en este tema tan importante, que a medida vayamos avanzando en la disertación pues se van a dar cuenta la importancia del mismo. Hoy me acompaña la doctora Nilda Barahona, con quien voy a estar compartiendo en esta disertación para hacerla más dinámica. Ella va a empezar con toda la parte introductoria, luego voy a hacer una intervención ya con la parte de metodología y resultados y terminaremos con la intervención de la máster Nilda con relación a conclusiones y recomendaciones. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Nilda Barahona. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Pedagógica por la invitación a este espacio académico de gran relevancia. A ambos auditorios les doy el agradecimiento por permitirme participar entre ustedes sobre esta ponencia. Este artículo, este trabajo de investigación, logramos publicarlo en Scopus, en la base de Scopus, en lo que es la revista Via Natural. Está ahí a partir del año 2022, está disponible para cada uno de ustedes. Como lleva nombre, concentración de nitritos en mortadela industrializada, producida en Honduras y distribuida en Tegucigalpa. Cuando hablamos de industrializada, estamos hablando de productos procesados. Permítame. Es importante saber el ámbito de este estudio. El ámbito de este estudio son aditivos alimentarios, esas sustancias o mezclas de sustancias que se agregan de manera intencional. Debe de haber conocimiento, debe de haber un profesionalismo para determinar esa intención de poder adherir o transferir un aditivo, ya sea de manera directa o que venga de manera indirecta en la materia prima.
Es así también que responde a esa intención. Cuando hablamos de intención, significa que estamos hablando que se piensa, se analiza y se determina una concentración para que el producto se mantenga en toda su vida comercial, en toda su vida útil, en toda su vida en almacén adecuado para el consumo. Es ahí donde el aditivo alimentario tiene una función específica. En este caso, los nitritos, la intención de uso es como una sustancia conservadora. A nivel de la tecnología de alimentos, se conocen como sustancias o agentes de curado. Pero a nivel internacional y nacional son sustancias conservadoras. ¿Qué van a conservar? Al alimento para evitar el posible deterioro o alguna causa que esté generada por microorganismos. Esa clase funcional como sustancia conservadora, como agente de curado, nos ayuda en la retención del color. Ver ese color característico que da de alguna manera una frescura, tanto al consumidor como a aquel que tiene contacto con estos productos. Y a la vez, como les decía, conservar el alimento contra el deterioro o alteración que pueda ser causada por un microorganismo. Sabemos que los microorganismos, sus alteraciones pueden ser causadas por algún impacto químico o un impacto biológico. ¿Sí? Y que estos microorganismos lo que van a hacer es proliferarse o metabolizarse. Es ahí donde las sustancias conservadoras tienen una función de inhibir, de retardar eso y conservar al alimento en su inocuidad. Debemos de recordar entonces cómo esa reacción de curado. Cuando añadimos el aditivo de manera intencional, lo que se busca es conservar. Pero hemos de saber que ese aditivo alimentario es una sustancia química. Esa sustancia química como tal ha hecho que hoy en día la información que se tenga sobre aditivos se convierta a veces como poca, inexacta y a veces con errores. Y cuando se utiliza para desinformar, causa temor. ¿Y cuál es el temor? Como es una sustancia química, nos puede causar daño. Entonces los aditivos están en ese ámbito, y hago esta seña entre comillas, como sustancias que no se miran necesarias, sino que dicen, es mejor no utilizarlas. En el caso de nitritos, pues hasta hoy en día se el lema tratar de minimizar su uso, pero no se ha logrado poderla sustituir. ¿Qué hacen entonces los nitritos y los nitratos? Pues nos ayudan a conservar el alimento, especialmente con bacterias orientadas, por ejemplo, al botulismo, ¿sí? Al Clostridium botulinum, y también a dar ese color. Como pueden ver en la lámina, vemos que si añadimos nitratos, esta sustancia aditiva, por ese aditivo, por su naturaleza, es muy reactiva. Entonces está relacionado con los mecanismos indirectos en que pueden causar un riesgo a la salud. Es importante recordar que cuando hay un riesgo a la salud por parte de los aditivos, si existiera, porque se supone que no, si lo utilizamos en las concentraciones permitidas, si lo utilizamos intencionalmente en las concentraciones permitidas, no deberían de causar daño. Si existe un riesgo a la salud, definitivamente es nuestro organismo el que está reaccionando ante eso. Y nuestro organismo solo va a presentar un riesgo a la salud cuando estemos en toxicidad crónica. Y esa toxicidad crónica se manifiesta por 3 factores. La suma acumulativa, mejor decir, las propiedades acumulativas, la suma de efectos y los mecanismos indirectos. ¿Qué dicen los mecanismos indirectos? Que esta sustancia aditiva, por su característica de reactividad, puede causar daños irreversibles. ¿Por qué decimos característica de reactividad? Porque como pueden ver en esta lámina, estos aditivos podemos utilizar nitratos. Estos nitratos se van a ir oxidando, se van a ir reduciendo a nitrito. Luego, este nitrito se va a convertir en óxido nitroso. Y este óxido nitroso se va a ir reduciendo a óxido nítrico.
Y el óxido nítrico, hay una relación que en estudios del 2021 del Instituto de Beckman de Illinois, el investigador principal Jefferson Chan, hicieron un estudio donde pudieron ver la relación que existe entre el óxido nítrico y la generación de cáncer. Ya se están haciendo estudios de esa relación. Entonces, el óxido nítrico tiene una relación para generar cáncer a través de un proceso inflamatorio en el ámbito espectral del cáncer. Entonces, aquí lo que podemos ver es un no. ¿Qué significa ese no? Óxido nítrico. Entonces, siempre va a haber en el producto procesado esa reacción de curado que va a ir reduciendo hasta que tengamos una presencia de óxido nítrico. Y se va a dar esa reacción, el óxido nítrico se va a unir a la mioglobina, que eso es lo que se espera, para que empiece a dar ese color rosadito. Y luego se va a transformar en nitrosilhemocromo, donde nosotros podemos ver ese color característico de las carnes curadas o algunos embutidos, que no debe ser un color rojo excesivo, pero sí un color que permita al consumidor que visiblemente le produzca la sensación de frescura o carne recién traída del matadero. Debemos de recordar cómo llegan los nitritos a nuestro organismo. Muchos consideran hoy en día que la presencia de nitritos en carnes procesadas es el problema que existe, y se dice, en el 2015, salió una alerta de la Organización Mundial de la Salud a través del Instituto Internacional del Cáncer, que es de esa misma dependencia, donde decía que las carnes procesadas recomendaban disminuir su consumo en vista de que están en el grupo 1 de clasificación de posibles, no posibles, sino que pueden tener grupos cancerígenos. Pero también la carne no procesada está en el grupo 2A, donde hay una probabilidad. En el 2015 salió esa información y, lógicamente, cuando la información no se maneja muy bien, cuando hay cierto sensacionalismo o amarillismo, entonces surgieron alertas en el 2015 que decían: carnes procesadas y carnes no procesadas generan cáncer. Generan cáncer. A nivel del conocimiento científico, entonces nos sale la pregunta: entonces no consumo carne, ni procesada como las procesadas. Entonces, al ver el estudio, nos dice que las carnes procesadas tienen un riesgo a la salud, que al consumir 50 gramos, tenemos un riesgo de un 18%. Pero también dice que las carnes no procesadas tienen un riesgo, si consumimos 100 gramos de carne, en un 17%. ¿Cuál es la diferencia? El 1%. Hay una diferencia muy corta. Entonces, ¿a qué se debe? Porque nos han orientado que las carnes procesadas por el uso de aditivos, especialmente a los nitratos y a los nitritos, es que lo relacionan mucho como un factor de riesgo para el cáncer. Pero sabemos que hay otros factores. Esos otros factores pueden ser el consumo de tabaco, la manera en que se procesan las carnes, la misma composición, el mismo organismo, las proteínas, la pepsina, la proteína secundaria que tenemos en el estómago, que nos ayuda a metabolizar los alimentos, también es un factor que debemos de considerar. En tal sentido, aquí viene la importancia de esta análisis. ¿Cuáles son las vías entonces por las cuales nosotros podemos ingerir nitratos y nitritos? Porque nos están diciendo que carnes procesadas, como carnes no procesadas, hay algo ahí. Entonces podemos ver que en el agua de bebida encontramos los nitratos. Estos se van a reducir a nitritos, pero no solo los encontramos en el agua de bebida, también los podemos encontrar en las hortalizas y verduras. Sabemos que en la cosecha, en la precosecha o post-cosecha, en el momento del sistema de riego, ahí se aplican también aditivos.
Entonces, nuestras hortalizas y nuestras verduras también se riegan con agua de bebida. Pero no solamente ahí. Ahí nosotros podemos ver que encontramos nitratos y nitritos. También la tercera vía es cuando intencionalmente utilizamos los aditivos alimentarios y podemos utilizar nitratos y nitritos. En conclusión, nitrato, nitrito, óxido nitroso y por fuerza la reacción que se encadena se va a formar óxido nítrico. Entonces vemos que tanto nuestros animales, nuestras vacas, de donde tenemos nuestras carnes, nuestros embutidos, están expuestos al agua de bebida igual que nosotros. Entonces ahí viene la posible presencia de nitritos en las carnes no procesadas. Y en las carnes procesadas, además de manera indirecta, tenemos profesionales como ustedes, como nosotros, que nuestro profesionalismo determinará la intención de uso de un aditivo. Previo. Como ustedes pueden ver al final de la lámina, ahí viene el problema, donde está el más. ¿Qué es lo que está de más ahí? Esperamos que el óxido nitrito se quede ahí. Pero si no están las concentraciones adecuadas, si mi organismo no está en condiciones de salud, que ya sabemos que la fórmula de salud actual se resume en alimentos, ejercicio y agua. ¿Qué quiero decir? Nos podemos alimentar, pero no tenemos ejercicio. Nos podemos alimentar y no consumimos agua. Entonces, si nuestro organismo no está en las condiciones, ni nuestros hábitos alimentarios están educados, están equilibrados, entonces, con un simple ejemplo, ¿cuál es la porción en un vaso? Son 250 ml. Imaginémonos que nuestra porción sea una bebida gaseosa. ¿Cómo son los vasos? Son de refil. ¿Cómo son las decisiones? Por 10 respiras más. Y aumentamos la cantidad. ¿Quién decide la porción que va a ingresar en nuestro cuerpo? Somos nosotros. Entonces, eso que está de más, habla de aminas y aminas. Esas amidas y aminas son las que están en el estómago. Esa pexina, esa proteína secundaria que está en el estómago. Si esa proteína secundaria en el momento del metabolismo de nuestros alimentos logra tener contacto con un óxido nitroso de más, entonces vamos a tener formación de nitrosaminas y nitrosaminas. Y esas sustancias son cancerígenas. Entonces es necesario tener clara la información de cómo actúan y por qué los aditivos son necesarios y no son un mal. Si el aditivo genera un riesgo a la salud, es porque nuestro organismo está en toxicidad crónica, y la toxicidad crónica se mide por lo que nosotros dejamos pasar o no a través de nuestra ingesta. Aquí está la clasificación que les hablaba, pues las carnes procesadas están en el grupo 1, causa cáncer. ¿Qué causa cáncer? La carne procesada. Por lo tanto, no la consuman. Esa es una información limitada, reducida y con errores. Hay que controlar nuestra ingesta, porque todos debemos de saber que ahí hay aditivos y que además están de manera directa e indirecta. Entonces debemos de controlar nuestro peso. Y nuestro peso controlará también las decisiones que tomemos para nuestra ingesta. Y así cuidaremos que nuestro organismo no llegue a toxicidad crónica. Pero tenemos las carnes rojas, lo que llamamos no procesadas, pues están en el grupo 2A. ¿Y qué dice ahí? Probablemente. ¿Qué significa probabilidad? Que todos tenemos la probabilidad de salir seleccionados. Entonces evita las probabilidades. ¿Cómo? Cuidando nuestra ingesta, nuestros hábitos alimentarios, porque nuestra industria cuida las concentraciones que se deben de utilizar adecuadamente. Esa dosis máxima de uso, ese rango de uso, la industria tiene profesionales
que están preparando nuestras universidades, así como la universidad pedagógica, para que nuestra industria cuente con el personal competente para la intención del uso de estos aditivos. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio después de toda esta problemática? ¿Son malos los aditivos? ¿Son necesarios? ¿Me van a dar cáncer? ¿No me van a dar cáncer? ¿Debo de comer? ¿No debo de comer? ¿Mejor lo quito? ¿No lo quito? Pues el objetivo de nosotros fue analizar la concentración de nitritos de mortadela industrializada porque necesitamos determinar esa concentración que está presente en esos productos de consumo. Elegimos la mortadela porque, según los datos, es el más económico, es el que más puede estar en cualquier nivel de categoría social, ya sea de bajo o de alto riesgo social. Verificar esas concentraciones de nitrito presentes en las muestras analizadas para poderlas comparar con lo que permite Honduras a través del Reglamento Técnico Centroamericano, que su última revisión fue en el 2018 y está vigente desde el 2020, y también comparar con lo que recomienda el Códex Alimentario. ¿Por qué con el Códex Alimentario? Porque el Códex Alimentario no obliga a nadie. El Códex Alimentario lo que hace es recomendar. Y los países asumen esas recomendaciones y si esas recomendaciones las toma como suyas, se convierten en obligatorias. ¿Y por qué nos llamó la atención de comparar? Porque el Códex dice lo máximo que puedes usar son 80 miligramos, pero Honduras dice lo máximo 130, 200, 365. Quiere decir que el Códex, que es la opinión de la Organización Mundial de la Salud y la FAO, es mejor que Honduras y por lo tanto vamos a incidir en su pensamiento de que lo que ha aprobado nuestra información es para informar, no para causar especulaciones. Es para dar científicos que permitan a los tomadores de decisiones, así como los académicos, que nos puedan enseñar y también enseñarles que para tomar una decisión se debe contar con información científica, crítica y hasta cierto punto reflexiva. Identificar si las muestras estudiadas representan un riesgo sanitario. ¿Cuándo una muestra va a representar un riesgo sanitario? Cuando esas concentraciones estén fuera de lo permitido. ¿Permitido por quién? Por el RTCA, por Honduras, no por el Códex. Pero cuando mencioné la comparación entre el Códex, lo que permite el Códex, lo que recomienda el Códex de Honduras, vi algunas expresiones de los participantes presenciales, como decir, wow, qué gran diferencia. Pero mi país es lo máximo, mi país Honduras es lo máximo, lo amo, lo adoro. Y tiene que hacer las cosas en base a información. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir? Lo que estableció Honduras y lo que establece el Códex se basa a información científica, a estudios que se hacen. Estos estudios se basan en toxicidad aguda, crónica, a corto, mediano y largo plazo y estudios especiales. Y se sacan conclusiones. ¿Y cuáles son esas 3 conclusiones? Aunque dicen que son 4, 3. El IDA, ¿cuánto debemos de ingerir? Y es la primera que dicen. Pero el IDA sabemos que está marcado por el peso corporal. Esa información dice que nosotros somos los principales responsables de saber lo que va a entrar en nuestro organismo. Otra conclusión es el NET, la dosis no especificada, que generalmente esa se da para los productos naturales, los de clase A. Y la otra es la dosis máxima de uso, que a veces puede ser óptima. Entonces, miren, en base a esas conclusiones. Entonces, estoy evitando la pregunta, ¿y Honduras de dónde sacó tal situación? Pues ya les doy la respuesta. Tiene que revisar estudios y datos científicos. Es ahí donde la importancia de este estudio. En conclusión, nuestro estudio es verificar
las concentraciones del producto económicamente más accesible a nuestra población, ¿sí? Y si está acorde a las concentraciones que dice Honduras y las concentraciones que recomienda el CONICET. Ambas concentraciones nos dicen que el alimento no nos debe causar daño. Es un placer para mí en esta primera parte haberle dado esta introducción para poder entender lo que va a pasar en la metodología y en los resultados. Le doy paso a mi compañera, la doctora y máster Maylin Alvarado. Permiso. Gracias. Bien, continuando entonces con esta disertación y con todo ese dinamismo que nos dejó la doctora Hilda, vamos a avanzar con la parte de metodología. ¿Cómo se fue estructurando todo este proceso de investigación? Bueno, primero el diseño. Tengo que indicarles o mencionarles que el diseño tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo y no experimental. No hubo ninguna manipulación de variables. Nuestra población estaba está formada por todas las empresas, una serie de empresas que se encargan de comercializar, de procesar todos estos productos cárnicos, y luego de eso, entonces, considerando a esta población, se fue seleccionando la muestra, estableciendo una serie de criterios que permitieran llegar hasta la mortadela. ¿Cuáles fueron esos criterios de selección? Bueno, primero, productos procesados que estuvieran elaborados por empresas hondureñas, y lo otro es comercializadas, distribuidas a nivel de Tegucigalpa. Eso va haciendo que podamos ir reduciendo y tomando muestras que nos permitiera realizar el análisis. También lo otro importante para la selección de las muestras y que se ha venido mencionando fue el poder determinar que esa mortadela es consumida por la mayoría de la población y forma parte de la canasta básica de alimentos. Está dentro de los 30 productos que se están en esta canasta y que son los más consumidos por la población. Entonces, toda esta parte de los criterios para seleccionar esa muestra, y luego, bueno, definir que se tomaron 3 muestras por cada una de las empresas. Son 6 empresas las que producen esta mortadela y se distribuye a nivel de Tegucigalpa. Y luego identificar que de esas 3 muestras que se tomaron de cada empresa, se seleccionaron en total 16 lotes. Finalmente, nuestra muestra fue de 48. Fueron 48 muestras de mortadela de 16 empresas diferentes. La recolección de la información, bueno, toda la información con relación a fechas de vencimiento, el nombre de la empresa, cantidades de líquidos, etcétera, se hizo a través de un instrumento de recolección de información. Este instrumento, a partir de la operacionalización de variables, que podemos visualizar en la lámina. En esta lámina, a su lado izquierdo, pueden visualizar todo lo que es el instrumento. La recolección de la información como tal se realizó en 2 etapas. La primera etapa, en la que solo se visualizó o se recolectó la información teórica, nombre de la mortadela, qué empresas la distribuían, que de hecho ahí salen tachadas en el sentido de poder conservar la parte de la ética, ¿verdad? Y luego, bueno, el código de muestras, toda esa parte de la teórica, si tenían lotes de vencimiento, porque también es importante determinar si la empresa tenía o no, o coloca ese tipo de información en su producto, que según el RLCA debe ser indispensable. La cantidad de litritos también no debe de estar registrada. Y luego, bueno, para poderlas identificar, todas estas muestras tuvimos que codificarlas para no identificarlas por las empresas. Entonces, lo pueden ver debajo de la imagen en el recuadro. Para poder identificar las muestras, se hizo una asignación a cada lote mediante 5 caracteres. Por ejemplo, y les doy el ejemplo donde M significa el número asignado según la lista de marca, llegando hasta M6, porque son 6 marcas, 6 empresas productoras. Luego se le asignó una L, de L1 a L3 según el lote. Ya mencioné que se seleccionaron 3 lotes por cada una de las empresas,
Y finalmente, lo de A, B y C, que lo muestra es los diferentes lotes. No solo se tomó un mismo lote, sino que iban cambiando. Entonces, el primer ejemplo es N1N1A, esa es una de las codificaciones, y va cambiando a medida, y vamos haciendo el análisis y lo pueden ver, lo vamos a ver en los resultados. Por eso se los estoy explicando para que al final los resultados se puedan comprender. Bien, continuando, también es importante la metodología analítica, porque si bien toda esa metodología del diseño, de que es una investigación transversal que se desarrolló de agosto a diciembre del 2019, también tenemos que considerar la metodología analítica que se implementó para poder evaluar la cantidad de nitritos presentes en las muestras que se seleccionaron. Para poder realizar esa metodología analítica, se hizo la aplicación de la metodología de la AOAC, que es donde están los métodos oficiales para el análisis, en este caso de detección de nitritos en carne curada. Utilizando una serie de reactivos, para ello utilizamos la clendiamina, el reactivo de sulfanilamina y algunas soluciones de estándar de nitrito. Finalmente, pues el test de determinación de papel filtro como parte de la metodología analítica que nos permite determinar si a partir de alguna serie de filtrados, ya lo voy a mencionar a más detalle, hay o no presencia de nitritos que puedan interferir en el análisis. Todos los resultados al final que se recopilaron se analizaron a través del programa de Excel y con ayuda de SPS. Para comprender mejor la parte de la metodología analítica, podemos ver el diagrama donde primero se hizo la identificación de las diferentes muestras que se recolectaron, se pesaron, se trituraron las muestras y luego se sometieron a temperatura, calor de 80 grados. ¿Para qué? Eso permite obtener todos los nitritos que están presentes en las muestras. Una vez que se ha sometido a esa temperatura, a calor, durante 2 horas y con agitaciones constantes, finalmente se procede a filtrar toda esa muestra obtenida. Esa muestra obtenida se filtra en papel filtro, Guadma ya específico con su numeración 2, y por eso es que es necesario en esta parte poder determinar si el papel filtro contenía o no nitritos. Recuerden que a través del papel se elabora de fibra de las plantas contienen nitritos, anteriormente la máster Hilda nos lo mencionaba, entonces por eso hay que determinar si tiene o no presencia de nitritos. En este caso, si ustedes ven la imagen inferior, nos indica, nos indica que el papel filtro que se utilizó no contenía nitritos. Eso nos ayuda a validar la información, no hay interferencias de provenientes de otras fuentes. Luego, para la etapa final se hace la adición de los agregados de los reactivos de la SPA, la sulfanilamina y el NED. Eso nos va a ayudar a obtener una coloración rosada a través de la reacción, y eso es lo que nos permite finalmente el poder detectar la presencia de nitritos a través de la técnica de colorimetría. El colorímetro, que es el equipo con el que se utilizó una lectura de 540 nanómetros, para poder determinar si hay o no nitrito y en qué concentración, a través de serie de cálculos también que nos llevan hacia la parte de los resultados. Toda la parte de los resultados a través de cada una de las muestras se fue recolectando de manera tal que se determinó la concentración de nitritos por cada una de las muestras analizadas y de los lotes que se tomaron de esas muestras. Si lo ven ustedes en la lámina, pueden observar que por cada una de las muestras, son 6, lo mencioné anteriormente, de esas 6 se fueron tomando 3 lotes y por eso están de esta manera codificadas, M1, L1, por cada uno de esos lotes. Si lo vemos en la presentación, podemos ver que la cantidad máxima de nitritos encontradas fue para la muestra número 5, que contiene 95.2 de miligramos por kilogramo de peso, es decir, partes por millón
de nitritos. Comparémonos ahora con los rangos. ¿Están dentro del rango o no? Según el RTCA y según el Códex Alimentario. Y luego encontramos las concentraciones más bajas para la muestra número 6, para la que nos determina que tiene concentraciones inferiores a 50 miligramos por kilogramo de peso. Ustedes lo pueden observar. Y con eso lo que nos está indicando es que puede haber o existir algún riesgo. Si nos vamos a la teoría, nos menciona que según muchos análisis que se han realizado a nivel de España y otros autores o investigadores, se ha determinado que en concentraciones de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso, es decir, 50 a 100 miligramos de nitritos por kilogramo de producto, puede generar una acción antibacteriana, una acción antimicrobiana, pero podemos visualizar en este 10.42% de nuestras muestras que están en concentraciones inferiores a ese 50. ¿Qué pasa ahí? ¿Es carne finalmente o no es carne? ¿Hay otro producto? ¿O simplemente la concentración de nitritos no es la adecuada? ¿Cómo se puede interpretar ese dato? Realmente a partir de nuestros resultados también a esas muestras se les realizó una prueba de Lugol. En esa prueba de Lugol, que lo que nos ayuda es a determinar la cantidad de carbohidratos en específico de almidón, bueno, no de la cantidad, es cualitativa, simplemente es para determinar cambios de color. El Lugol lo que contiene es yodo, reacciona con lo del almidón y hay un cambio de color. El color es morado y eso nos ayuda a determinar la presencia de almidón, que finalmente fue lo que pudimos determinar en estas muestras, para esta empresa que generó esa mortadela. Entonces, desde ahí ya vemos un riesgo marcado. Luego, vemos otros resultados y los podemos comparar con el RTCA. En este gráfico de Basel, en las concentraciones, si podemos visualizar el 81.2% de todas estas muestras se encuentra entre un 65 a 97 partes por millón de nitritos en muestra. Quiere decir que está dentro de ese rango del RTCA. Pero ¿qué pasa cuando pasamos al Códex? Ya cuando pasamos al Códex, esas dosis permitidas de uso cambian. Si ustedes observan, el 43% se encuentra entre un 60 y un 80% de partes por millón de nitritos en producto. Pero el resto, que es el 43.75%, está por encima de ese valor que permite el Códex. Y es ahí entonces donde viene toda esa disyuntiva siempre de cuál respetar, qué es lo que ocurre y cuál normativa se debe de seguir entonces. Bien, para que lo veamos de una manera más clara, lo podemos ver aquí en los resultados. Son nuestras 48 muestras analizadas. En esas 48 muestras que han sido analizadas, 27 de las muestras, es decir, el 56.25%, se encuentran en concentraciones permitidas de acuerdo al Códex Alimentario. ¿Sí? Toda esa línea gris que ustedes observan en el gráfico es para determinar que debajo de la misma están las que cumplen con ese códex y arriba lo del RTCA. Bien, entonces, a partir de toda esta discusión de resultados y de la metodología, entonces, ¿se cumple o no con la cantidad de nitritos presentes en las muestras? ¿Son adecuadas para su consumo? ¿Representan un riesgo sanitario finalmente? Veámoslo entonces en la discusión que se va a llevar a cabo en concordancia con la doctora Anita, que va a continuar con esta disertación. Gracias. Bueno, como el término, nuevamente, gracias, como el término lo dice, discusión, discutámoslo. ¿Qué dicen estos resultados? Si ustedes fijan en la parte central dice no. No. ¿Qué estamos representando aquí? Estamos representando dos cosas. El óxido nítrico. Pero también estamos representando lo que no esperamos, lo que no debe de suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? ¿Qué se discute en relación a la presencia o no de nitrito de sodio en estos productos? Que va a haber presencia de un no.
del óxido nítrico. Y el óxido nítrico hay estudios en el 2021, como lo mencioné, donde se está viendo la relación, el riesgo para la generación del cáncer. Entonces, ¿qué se discute? El ámbito de salud. Esos mecanismos indirectos que puede dar esta sustancia. ¿Qué debe de usarse? ¿Por qué debemos de vigilar los productos que consumimos y más si utilizamos este tipo de aditivos? Debemos de saber que deben de utilizarse en esas concentraciones permitidas, ya sea por nuestro país o lo que nos recomiendan, porque tenemos que evitar que no tengamos riesgo a la salud, que no tengamos exceso de óxido nitrito. Y para tener ese exceso y evitar que nuestro organismo entre en una toxicidad crónica, es necesario que no refil, que tengamos una dieta equilibrada y balanceada. Me decía mi compañera Máster Alvarado, están aquí los profesionales que se están capacitando en seguridad alimentaria y nutricional, son los primeros que me van a decir, no refil, no quiere más, por tanto, no refil. Que cuando compro un litro de gaseosa, para no dar nombres, un litro de gaseosa, sé que mi porción son 250 ml. No es un vaso de 100, no es un vaso de 500 ml, no es, ya se me acabó. ¿Me das más? Gracias por compartir su sonrisa conmigo. Esa es la discusión, nuestra salud. Esa es la discusión, nuestra salud. Y por eso todo gobierno debe de tener la vigilancia de sus productos. Pero solo el gobierno. No, también nuestras universidades, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como las demás universidades, tanto públicas como privadas. Debemos de generar datos para la toma de decisiones. Con estos datos estamos mostrando que la mayoría de nuestros productos, la mitad más uno, el 56%, están bajo los lineamientos del Codex. Pero ninguna se sale de lo que se le permite. ¿Qué significa? Que nuestra industria hondureña, que en el ámbito de nuestro estudio, nos da aseguramiento. ¿Qué es aseguramiento? Confianza. Si no tenemos confianza, ¿es muy difícil? No. No. Bien, ¿cuál es la discusión? El cáncer. ¿Cuál es la discusión? La metahemoglobinemia también. La metahemoglobinemia, pues, es esa patología que hace que no podamos que no podamos transportar el oxígeno de manera adecuada a través de nuestro organismo. Pero hay de dos tipos. La hereditaria y la adquirida. La hereditaria es que ya viene en nuestro genoma y tenemos personas que su tez es azul. Y la adquirida es cuando la adquirimos por el consumo de ciertas sustancias, incluidas aditivos. Y uno de estos es los nitritos en su forma más reducida. Entonces de repente nos aparece un morete, una zona azul, y decimos, pero no me golpeé. ¿A dónde me golpeé? ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó a él? No, no de más, no repito, no descuidar mi ingesta diaria admisible. Entonces, en tal sentido, tenemos que evitar la formación de compuestos nitrogenados. Hay que evitar las nitrosaminas y las nitrosaminas. Y para que ellas se formen, ocupan de nuestro organismo, ocupan de nuestro estómago. Ese estómago que tiene un líquido que se llama ácido clorhídrico, diluido. Y que ahí van a llegar unas enzimas, unas proteínas. Y que esas proteínas secundarias no se unan al óxido nítrico, sino que hagan el metabolismo
de las proteínas para obtener energía, CO2, agua y nitrógeno. Esa es la discusión. En tal sentido, ¿cuál es el sí? ¿Cuál es el sí? Pues ese sí significa utilice las concentraciones de nitrito permitidas. Esas concentraciones permitidas hacen posible darle al consumidor la confianza de que el alimento se va a mantener en condiciones de seguridad e inocuidad. Sí, ocupamos que la CCAA esté pendiente. ¿Quién es la CCAA? La Comisión Centroamericana de Aditivos Alimentarios, conformada por las autoridades reguladoras de los estados parte de Centroamérica. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. ¿Qué hace esa comisión? Controla. Es el que mantiene efectivo el reglamento técnico centroamericano. Al menos se reúnen una vez al año, pueden reunirse más, pero es obligatorio al menos una vez al año para ver la inclusión, exclusión, modificaciones, ya sea de categoría de alimentos o ya sea de las concentraciones permitidas. Sí, es necesario tener gente que nos recomiende. Entonces yo les recomiendo nada de refri. Yo les recomiendo saberse su peso corporal para saber cuál es su ingesta diaria. Y también les recomiendo estar pendiente de la información científica, información crítica y hasta reflexiva en la toma de decisiones. Entonces, la Comisión Centroamericana nos va a dar ese aseguramiento de que las concentraciones en nuestros países se están utilizando en base a lo que se le permite. Y tenemos el códex a nivel regional que nos da recomendaciones para decir, mire, les recomendamos tal cosa. Entonces tenemos información. Necesitamos un sí aceptable. ¿Cuál es el sí aceptable? Que cuando quiera un churrito, compre la bolsa de porción. No la bolsa grande. Es que voy a adelantar mis 4 porciones de la semana. Necesitamos, ¿cuál es la discusión? Un funcionamiento eficaz. Cada país debe de asegurar la vigilancia de sus productos. Es ahí donde nosotros como profesionales necesitamos adquirir las capacidades y las competencias necesarias para que nuestro profesionalismo vaya acorde a nuestro título profesional. Que nuestro profesionalismo permita que nuestra industria tenga profesionales que cuiden la intención, que cuiden el uso de esa concentración. Necesitamos profesionales que también hagan uso de la información científica existente para la toma de decisiones. Es ahí la importancia de cada uno de nosotros, porque cada país lo necesita y cada industria lo necesita. Pero sobre todo, nosotros como consumidores. Somos los únicos que somos de educación superior que damos confianza. Debemos de dar confianza de que nuestro país, que nuestra industria y que nuestra sociedad cuenta con personas como ustedes. ¿Lo positivo y lo negativo? Bueno, según el RTCA, Honduras cumple con concentraciones permitidas. Nuestra industria es excelente. Nuestra industria tiene profesionales. ¿Debemos de mejorar día con día? Claro que sí. Claro que sí. La educación es la primera necesidad de la República. Eso lo dijo un prócer, José Cecilio del Valle. Lo negativo es que hay un 40% ahí, 40% ahí, que bueno, no está según el código. Pero tenemos un 56% de nuestra industria, que además de cumplir con lo que le permite a nivel nacional, cumple con las recomendaciones internacionales. Estoy orgullosa de mi industria. El promedio lo podemos ver, un 76 a 36%. Los estudios, un estudio en Centroamérica, andamos muy similar. La dosis máxima de uso, ninguna supera a lo recomendado, ya sea a nivel nacional, a nivel centroamericano
y a nivel internacional como lo recomienda el Códex. La acción antimicrobiana, 43 de las muestras están haciendo su acción antimicrobiana. Estamos evitando una ETA, enfermedades que se transmiten por alimentos, microbiológicamente, pero también químicamente, evitando la formación de ese óxido nitroso en demasía. ¿Qué conclusiones podemos dar? Me permito leerlas. El 100% de las 48 de las muestras se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el Reglamento Técnico Centroamericano, que le aplica a Honduras. El 56.25, o sea, 27 muestras, según el Códex, referencia a esa concentración de nitrito de sodio. Un 10.42%, o sea, 5 muestras, presentaron una concentración por debajo de 50 miligramos por kilogramo de peso de producto, lo que podría generar un riesgo a la salud. Un 2.81 presentan la menor concentración de nitritos, contiene una menor cantidad de carne o un mayor contenido de otro compuesto proteico. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Hay que fortalecer nuestro sistema de control alimentario nacional. Hay que dar confianza al consumidor. Hay que tenerle confianza a nuestra industria. Hay que tenerle confianza a nuestro Sistema Nacional de Control Alimentario a través del AXA, a través de la Secretaría de Salud. Porque tenemos que minimizar las brechas existentes a fin de disminuir esos posibles riesgos sanitarios inducidos por algún consumo, como lo son la falta de información. Hay 3 características. Que la información que hay es poca, incompleta y a veces contiene errores. Referente al contenido de nitrito de sodio presente en este producto, este control dará confianza, nos asegurará al consumidor sobre la calidad del producto. La variación de concentraciones del aditivo entre las muestras, entre un lote, este control dará aseguramiento a los productores en la mejora de sus procesos de fabricación. Es importante realizar este tipo de estudios en un mayor número de muestras. Muchas gracias. Gracias por su acompañamiento. Bien, muchas gracias a ambas conferencistas. Realmente que fue una excelente ponencia, muy informativa y de mucho conocimiento, tanto para los estudiantes como para nosotros como docentes, ¿verdad? Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces daremos unas preguntas aquí en la parte presencial. Entonces puede levantar la mano la persona que tenga alguna pregunta. Ok, tenemos a la doctora Elsa. Si no puede. Igual, gracias. Es un tema ciertamente muy interesante por todo el abordaje que ustedes han dado desde el punto de vista salud, desde el punto de vista de procesamiento de los alimentos aquí en el país. Y mi consulta es si ustedes compartieron esta información con esas empresas que son las responsables de los productos que ustedes analizaron, ¿verdad? Le voy a quitar el protagonismo a la máster Albanado, que sí que ustedes la conocen. Ella me dijo, aquí está mi compañero de estudiante. Hay una 50% que estudia y estudia y estudia. Interesante pregunta. Si nosotros compartimos con la industria, nosotros estamos compartiendo con la sociedad. El artículo es de acceso libre. No está publicado para que usted pague. Lo puede bajar. Lo estamos expresando, porque disculpen con el escenario, lo estamos compartiendo con ustedes de manera presencial y también con vía Zoom. Sí lo estamos compartiendo.
Tal vez su pregunta es, ¿se reunió con la industria? Bien, pienso que esa es la pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las empresas, lógicamente, quieren decir, diga quiénes somos los que están bien. Diga quién es ese uno que no salió bien. Diga esos cinco. No. El conocimiento científico no es para causar conflicto. El conocimiento científico es para crear soluciones. Es para que se tomen decisiones. Entonces, la información ahí está. Hemos compartido. Está en la revista de Bella Natural, en la base de Focus, y esté libre su acceso. Usted lo puede descargar y no cobra nada. ¿Por qué? Porque la información tiene que estar siempre permanente. Espero que esto haya sido una respuesta que sea aceptable. Tal vez no sea desagradable, pero sea aceptable. Bien, muchas gracias. Vamos a contar algo más. Con relación a si lo hemos compartido también, si bien es cierto, lo publicamos en la revista Bionatura, lo otro importante es que a través de la investigación también se ha buscado el poder tener intervenciones de vinculación, porque lo importante es investigar, pero después de investigar y con resultados, ¿qué hacemos con esos resultados también? Los dimos a conocer, ahora que lo hemos dado a conocer, ¿qué vinculación podemos hacer con algunas empresas o instituciones que permitan poder ir divulgando la información y haciendo mejoras o ver cómo se manejan estos resultados obtenidos? Entonces, sí hemos también entrado en esa etapa de vinculación en donde pues damos a conocer nuestro investigación, cómo poder mejorar también la parte de la metodología con relación a la obtención e identificación de nitritos para que quienes realizan esta cuantificación pues mejoren sus procesos y obtengan resultados que sean más confiables, que garanticen que lo que estamos consumiendo no genere un riesgo a nuestra salud, a todos nosotros que somos los consumidores finales de esos productos. En este específico, estoy mencionando lo de la mortadela, ¿verdad? Pero de manera general, de productos procesados. Bien. Solo una acotación. Sí. Como la pregunta era hacia la industria, efectivamente, como dice la máster Alvarado, Mayri, sí lo hemos dado a conocer a través de otros congresos, en Scopus internacional también, y nos llamó la atención que quien pidió intervención en capacitarlo fue el ente regulador, y estamos trabajando a la par con él, ¿verdad? Entonces sí, estamos trabajando con ASA, el ente controla tal en capacitarlos y tal, a raíz de la exposición, ¿verdad? Gracias, doctora Mayri, por recordarme. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar con otra pregunta. Bueno, me llamó la atención. Me llamó la atención que en realidad la investigación precisamente es la identificación del distrito. Y me parece interesante que la doctora, cuando estábamos aquí conversando, me dijo que su comentario es que lo que quiere ella es que nosotros tengamos confianza en la industria hondureña, y me parece que eso es un aporte significativo para la audiencia, ¿verdad? Y también para los que nos están escuchando a través de Zoom. Porque generalmente uno espera que la investigación aporte resultados negativos y satanizar, que se puede decir, esos resultados. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero felicitarla y me parece muy interesante la conclusión, ¿verdad? Y también esa visión que tenían como investigadora. Pero también me llama la atención el hecho de que la investigación está orientada hacia la identificación de distritos. Sin embargo, en los resultados surgió otro dato interesante, que es el que apareció otra sustancia que posiblemente haya en su componente de estos productos procesados carne, pero no en las cantidades adecuadas.
Y me gustaría que la doctora, sí, que la doctora hiciera el comentario que me hizo cuando estábamos conversando aquí en la universidad de lo que implica para algunas personas que tienen problemas, en este caso de enfermedades crónicas, ¿verdad? Como por ejemplo la diabetes, porque uno a veces no sabe por qué es que de pronto después de haber comido un producto dice por qué se le elevó el azúcar. Entonces ella me compartió un comentario que a mí me gustaría con mucho respeto solicitarle que ella lo comparta, porque me parece interesante lo que ella me compartió. Y la felicito porque me parece una investigación súper muy pertinente, ¿verdad? Para el grupo y también para el país. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Me decía la doctora Maylin, creo que no te lo dijo, no le toca responder, pero Ya me cayó la pelota. Está bien, muchas gracias. Y compartí un secreto. En realidad el estudio lo que busca es dar información que permita que nosotros evaluemos esta información y tengamos de alguna manera confianza en nuestro sistema nacional de control alimentario. Lógicamente, nuestro sistema de control alimentario va indicado hacia controlar a nuestra industria. Puede ser, o lo voy a ejemplificar así, a veces los estudiantes, porque nosotros fuimos estudiantes, cuando nos dice el profesor o el docente, jóvenes, recuerden que mañana van a examen, sentimos cierta alerta y cierta preocupación. Vamos al examen, nos dan la nota, salimos bien y sentimos confianza, sentimos alivio. Pues así queremos que también la industria sienta la confianza que cuando se le controla es porque queremos darle la confianza y decirles que están trabajando bien. Pero también el Estado está trabajando bien. Hay productos. No todo es perfecto. Siempre hay uno que se sale. Siempre hay uno que hay que estarle diciendo, venga clase, no, apunte. Así también es el quehacer comercial. Hablábamos sobre el tema de que existen unas que tienen poca cantidad de nitritos. Les dije en la parte introductoria que lo que se anda buscando es sustituir a los nitritos, pero ha sido imposible. Ha sido imposible, no se ha podido lograr. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo este estudio, dijimos, alguien encontró la fórmula. ¿Qué cantidad de nitritos tan pequeña? Pero es tan pequeña que no cumple con la acción microbiana. Entonces, no hay problema. ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces hicimos unas pruebas que no son parte del estudio, en otra parte, así como, por ejemplo, la prueba del Google. La prueba del Google es ver la cantidad de almidón o cómo está el almidón. Cuando caen las gotas, azul, ¿qué es el almidón? Carbohidrato, no es un azúcar, es un carbohidrato. ¿Con cuántas cadenas de glucosa? Amilopectina, amilosa, 200, 300. ¿Se imaginan una persona que tiene intolerancia a la glucosa, lo que conocemos comúnmente como diabético? ¿Qué pasará si ellos dicen voy a consumir un trocito de mortadela y escoge aleatoriamente esa mortadela que... Gracias por ayudarme a dar la respuesta. Es ahí donde, decía la doctora Maylin, ya van a empezar sus estudiantes a preguntar. Es ahí donde los estudiantes de seguridad alimentaria y los de tecnología dicen, ¿qué alimentos podemos encontrar ligeros? ¿Reducidos en grasa? Y reducidos en azúcar. Pero la gente o el consumidor solo dice like. Y generalmente los diabéticos piensan que todo lo que es light lo pueden consumir. Y los que queremos hacer una dieta en base a light, creemos que todo lo podemos consumir. Pero tal vez lo que usted está consumiendo es reducido en grasa, no en azúcar. Entonces, miren, es un ejemplo. Debemos de conocer, debemos de tener información para la toma de decisiones. Gracias por su pregunta. ¿Qué le digo? Bien, gracias. Pasaremos con dos preguntas que están en la forma virtual. Hay una que creo que ya la contestaron.
Y la otra, no sé si se puede contestar, la verdad, porque están preguntando sobre cuáles son las marcas más recomendadas aquí a nivel de Honduras. Bueno, como lo mencioné ya en lo que fue la disertación, yo sé que genera como ahí como cuál será o cuáles serán, pero realmente recordemos que todos esos estudios también llevan una parte de ética y entonces divulgar marcas, eso no se puede si pudieron ver en el estudio que se cumple con especificaciones, si bien hay un mínimo que está por debajo del rango y hay que tener el cuidado al momento de seleccionarla y de hecho hasta esta muestra que tiene concentraciones bajas de nitritas en su contextura cuando uno la toma o la consume, puede verla que es como más masosa, pegajosa, y es una forma también de poder identificarla físicamente, sus características organolépticas también nos pueden permitir saber si es adecuado o no el consumo del producto, ¿verdad? Entonces, en conclusión, los nombres no se pueden dar por la parte ética. Acotación. Sí voy a recomendar. Tengan una dieta equilibrada y balanceada. Si la tendencia de los resultados desde el 2019 se comportan iguales hasta la fecha, tengan la confianza. Aquí están los profesionales formándose en seguridad alimentaria y nutricional. Ya se imaginan los 4 pilares: acceso y consumo. La salud es alimento, ejercicio y agua. No dice respiro. Alimento, ejercicio y agua. Mi recomendación: incluyan, está en la canasta básica. Es básico que se alimente. Es básico asegurar tener seguridad alimentaria y nutricional. Gracias. Bien, muchas gracias. Con eso cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Ahora le damos un fuerte aplauso a Anda. Bien, muchas gracias. Ahora, en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos a la Máster Maylin Yesenia Alvarado García y a la Máster Nilda Suyapa Barahona Aguilar por su excelente participación. Y le hacemos entrega a cada uno de ustedes de un diploma de reconocimiento, el cual dice lo siguiente. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, por parte de la Facultad de Ciencia y Tecnología, otorgan el presente diploma de participación a la Máster Nilda Suyapa Barahona García por su colaboración al presentar el trabajo de investigación Concentración de nitritos en mortadela industrial producida en Honduras y distribuida en Tegucigalpa en el 4º Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología NACID. La inteligencia artificial en la ciencia y la tecnología, desarrollado del 11 al 13 de octubre del 2023, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 13 días del mes de octubre del 2023. Y está firmado por nuestro vicerrector académico, el máster Bartolomé Chinchina, y el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el máster Carlos Aguilar. Muchas gracias. La máster Nilda Suyapa Barahona. Gracias. Y pasamos ahora nuevamente a darle entrega a la máster Maylin Yesenia Alvarado García. Gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ambas. Recordarles a los participantes, tanto de nuestra forma virtual como presencial, que ya se les ha compartido el enlace de asistencia a esta conferencia. Han pasado también el código QR para las personas que se encontraban de manera presencial. Igual, si usted tiene algún inconveniente con el escanear el código QR, en la parte de atrás del salón se encuentran lo que son los listados para que ustedes se puedan anotar ahí. Igual, antes de dar como finalizado esta actividad, recordarles que también tenemos ahora a las 3:30 las siguientes actividades. Van a haber 2 talleres, uno impartido por el máster Néstor Celestino, que se trata sobre la exploración de la programación de microcontroladores con inteligencia artificial,
Y número 2, trabajando en GeoGebra. Y también tenemos la conferencia por la doctora Susana Jiménez, que tratará sobre la preparación pedagógica de la persona docente universitaria en la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por estar aquí.